Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Hoy empezamos con un culto a las 10 de la mañana. Muy bendecido realmente el culto. Estuvo predicando el hermano Carlos. Es que usted puede ver en el Facebook o en YouTube la prédica que tuvimos temprano. Así que cada domingo va a tener dos cultos, por lo menos ahorita, ¿verdad? Es un culto, una predicación diferente en la mañana y otra pues ahorita después. Así es que usted puede conectarse o si no, pues lo puede ver después del culto. Así es que los hermanos que están en Zoom pueden conectarse a las 10 para estar en el primer culto. Realmente la alabanza tratamos de que sea la misma, pero en la mañana es un poquito más informal y tuvimos un tiempo también muy precioso de alabanza. Así que damos gracias a Dios por esa bendición que estamos teniendo. Así es que oremos, ¿verdad? Porque ahorita estamos conectados por Zoom y hay 3 cuentas de Facebook que están conectadas también. Está la de la iglesia, está la del hermano Huele y está la de mi esposa. Así es que en la mañana había bastante gente conectada y damos gracias a Dios por eso, porque esa es la meta de llevar la palabra a donde sea. Así es que vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque cada día podemos ver tu misericordia en nuestra vida. Y Señor, te agradecemos porque el estar acá, Señor, en esta mañana es parte de tu misericordia, Señor, tus manifestaciones en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Bendice a todos aquellos que están en este momento compartiendo tu palabra, cada pastor, Señor, en cualquier parte del mundo, que sea bendecido, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo para que pueda compartir la palabra de parte tuya, Señor, y que nosotros solamente seamos un canal a través de los cuales, Señor, la palabra tuya llegue, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú bendigas a los que están en sus casas, Señor, conectados a través de Zoom, a través de Facebook, Señor, y luego van a estar conectados en YouTube. Y Padre, que todo sea para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el segundo culto, hoy estamos empezando una serie de temas sobre lo que es la voluntad de Dios. O sea, es que no se pierda ninguno de los temas. Es una serie que tuvimos hace muchos años, pero que hoy queremos hacerla de una manera diferente. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, para mucha gente el hablar de la voluntad de Dios es como un misterio. Hay gente que se pasa, que cuestiona o pregunta a los pastores, le dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en un asunto específico? Y esa pregunta muchas veces uno como pastor a veces tampoco tiene la respuesta específica para algunos asuntos que la gente tiene. Por ejemplo, si alguien me viene a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para el casamiento, por ejemplo? ¿Con quién me casaré, hermano? Yo no le puedo decir con quién se va a casar. Yo no tengo esa capacidad de decirle, bueno, cásate. O como hacían en una iglesia, que el día domingo se paraba alguien y decía, ayer Dios me reveló que fulana va a ser mi esposa. Bueno, sería bueno que eso funcionara, pero la cosa es que siempre los que les daban esa revelación, siempre era la más bonita y las jóvenes. O sea que la que ya pasaba de 25 años, ya no, hermano, ya. A nadie le revelaba a Dios que con esa era que se iba a casar. Siempre eran las de menos de 25 y las hermosas. Las demás, hermano, ni modo, como que Dios no las veía, no se las manifestaba en sueños. Y hay gente que creía en eso. Había casos que hasta chicas de 16 años, ya un viejo de 50 decía, no, Dios me reveló que fulana, óigame. Entonces la gente busca la voluntad de Dios y trata de saber realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es claro que Dios ha revelado su voluntad de una manera bien clara en la Biblia. El problema es que a veces usted y yo nos encontramos con el problema específico, el obstáculo, que buscamos de la manera inadecuada la voluntad de Dios. A veces estamos buscando en el horóscopo, como decía el hermano Carlos hoy temprano. Hay cristianos que son fieles a leer su horóscopo todo el tiempo. A mí hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y usted qué signo es? Bueno, pues si quiere ver, soy Sagitario. Y la gente piensa que, hermano, ¿cuándo le gusta la comida china? A mí me fascina, hermano. Y yo soy curioso cuando voy y me sirven la galleta famosa esa de la suerte y uno la rompe. Y nosotros siempre nos hacemos competencia en la familia para ver a quién les salió lo mejor. Pero dice, hoy serás millonario. Todavía estoy esperando que suceda porque parece que de la galleta se equivocó. Bueno, ya hay gente que trata de buscar y encuentra ese problema para encontrar la voluntad de Dios que estamos buscando de manera inadecuada. Hay gente que recurre incluso a la adivinación.
He escuchado de gente que ha ido acá en Montreal a que le pasen el huevo, ¿eh? A que le muevan el tapete, no sé qué tanta cosa, que le fumen el puro. Y mire, cristianos buscando la voluntad de Dios a través de eso. Hay gente que era fanática de ver a Walter Mercado cuando estaba vivo. No se perdían esa sección del programa para saber qué les iba a decir Walter Mercado en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a lo que venía en el futuro. Otros problemas que a veces se dan para encontrar la voluntad de Dios es que buscamos en el lugar inadecuado. No solamente estamos buscando de la manera inadecuada, sino que en el lugar inadecuado. A veces hay personas que están buscando en su interior, gente que están buscando dentro, buscan la meditación trascendental para buscar cuál es la voluntad de Dios. Hay gente, y a lo mejor usted lo ha hecho en algún momento, que dice, oh, es que siento buena vibra, siento buena energía. Casi hay un momento, y hay cristianos que en un momento van a dejar de decir, Dios te bendiga, para decir, la fuerza te acompañe. Porque ya están buscando de una manera inadecuada, en el lugar inadecuado. A veces, incluso la gente busca con la actitud inadecuada. Yo he escuchado gente que le exige a Dios, hermano, como que si Dios está ahí como un Santa Claus que tiene que estar disponible para darnos lo que nosotros queramos. Y incluso hay gente que no solamente le exige a Dios, lo chantajea. Dice, Señor, si tú me das esto, si tú me das lo que estoy pidiendo, yo te voy a dar esto. Si me das un trabajo, un buen trabajo, yo te prometo darte el diezmo. Y hay gente que no cumple, hermano. No, Señor, si tú me permites casarme, tener un buen matrimonio, una buena esposa, Señor, una bonita, Señor, entonces yo te prometo serte fiel a ti. Pero se casa y después se le olvida que había prometido a Dios. Y luego le vuelve a dar una promesa, Señor, cuando tenga hijos, te prometo que me voy a comprometer contigo. Dios le da los hijos. Señor, cuando crezcan mis hijos y se casen, entonces los hijos crecen y se casen. Y cuando ya están en el lecho de la muerte del Señor, se acabó el tiempo. Entonces a veces estamos buscando la voluntad de Dios de una manera inadecuada. A veces le hacemos al Señor un trueque, te doy esto si me das lo que realmente quiero. A veces buscamos la voluntad de Dios sin querer encontrarla. Yo he visto gente que ha venido a preguntarme, a hacerme alguna pregunta sobre la voluntad de Dios, y aunque uno le da el consejo, la gente hace otra cosa diferente. Es decir, no quiere encontrar la voluntad de Dios, lo que quiere es que le digas lo que realmente ellos quieren escuchar nada más. Entonces, cuando se habla de la voluntad de Dios, hay gente que habla de la voluntad permisiva de Dios, y muchos han definido eso como el hecho de que hay ocasiones en las que Dios permite ciertas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces podemos caer en el determinismo, echarle culpa a Dios de cosas que nosotros hemos decidido en nuestra vida. Hay cosas de las que Dios nos da la sabiduría para que tomemos decisiones sabias. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted cuál es la persona con la que se va a casar? Sea sabio, o sea, investigue, observe. Si, por ejemplo, una muchacha está enamorada de un chico que la maltrata cuando son novios, o sea, no necesita orar mucho, hermano, para darse cuenta de que cuando se case, ese tipo va a ser lo va a maltratar igual. O sea, si usted sabe que este tipo es sinvergüenza, es un infiel ahora que es novio, no le ore a Dios para saber si esa es la voluntad de él que se case con esa persona. Usted sabe que ese hombre, si ahora que son novios, es infiel, normalmente va a ser infiel cuando se case. O sea, no va a cambiar, usted no va a cambiar. Yo he escuchado a muchachos que dicen, no, yo lo voy a cambiar. Hermano, no lo va a cambiar, va a ser igual. Va a ser igual. Entonces, muchas veces tenemos que entender varias cosas importantes en cuanto a la voluntad de Dios. Y la primera cosa que tenemos que entender, y vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Una de las primeras cosas que tenemos que entender en cuanto a la voluntad de Dios es que todo cristiano estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, sin importar la denominación, hermano, todos tenemos la obligación de hacer la voluntad de Dios. Después, cuando nos convertimos, la Biblia dice que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Es decir, cuando Jesús llena nuestra vida, cuando Jesús nos da la salvación, Él se convierte en Señor, en dueño absoluto de nuestra vida, y Él tiene derecho a exigirnos lo que sea. Por eso Él decía, ninguno que no toma su cruz y me siga, dice, no puede ser mi discípulo. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, nos dice que todo cristiano debe hacer la voluntad de Dios. Vean lo que dice. Dice, por esta razón, dice Pablo,
También nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. La oración de Pablo es que toda la iglesia de Colosas pudiese conocer la voluntad de Dios. Más adelante vamos a ver qué es lo que la Biblia dice realmente de cuál es la voluntad de Dios. De hecho, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la voluntad de Dios está aquí, hermano, en la palabra de Dios. Es claro que Dios puede hablarnos ocasionalmente a través de sueños, a través de otras personas, pero la voluntad de Dios está reflejada aquí en la palabra. Dice 2 Timoteo 3, versículo 16 al versículo 17, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, hermano, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dice, y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Toda la verdad de Dios está aquí, hermano. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces tenemos que entender que la voluntad de Dios es algo que usted y yo estamos obligados por causa de que Jesús es ahora de nuestra vida. Todo cristiano está obligado a hacer la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces usted y yo estamos viviendo un cristianismo que es muy superficial. Un cristianismo en el cual realmente el señorío de Cristo no se ve, hermano. Y a veces el problema es que usted y yo, aunque nos convertimos y ahora somos cristianos, seguimos viviendo como si nunca hubiésemos tenido un encuentro personal con Jesús. Me acuerdo de una historia que contaban de que un día un indio estaba en una reserva y él iba paseando por el bosque y encontró a un águila pequeña. Se había caído de un peñasco y había caído el ave mal herida y él la recogió y así pequeña la llevó a la reserva indígena y la crió y la cuidó mucho y el ave se desarrolló y iba a ser un águila muy hermosa, sana. Y el águila un día andaba, como ella se crió allí en la reserva de una manera doméstica, dice la historia que el indio, como no tenía realmente, la persona esta que la recogió, como no tenían otro lugar donde tenerla, la metió en el gallinero. Ahí andaba el águila picoteando con las gallinas. Y un día, dice la historia, que el águila levantó la vista y vio pasar un águila volando. Y dijo, wow, qué tremenda esa ave, qué majestuosa, qué porte, qué elegancia. Y le preguntó a un gallo que estaba ahí, le dice, oye, ¿y ese quién es? Ya, ese es un águila. Ellos siempre vuelan allá alto, dice, y ellos solamente ven para abajo, porque ellos están tan altos que no tienen necesidad de voltear a ver para arriba. Y el águila decía, wow, a mí me gustaría ser como ese. Y a veces usted y yo como cristianos nos pasa exactamente lo mismo. Pasamos viviendo como gallinas, pero Dios nos ha llamado a ser águilas. A veces pasamos revolcándonos en cosas que no deberíamos de hacer. Tomamos malas decisiones porque no estamos tomando en cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia dice más adelante, lo vamos a ver, Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios quiere que hagamos su voluntad porque Dios quiere que nos vaya bien. Todos nosotros como padres, cuando damos consejo a nuestros hijos es porque queremos que les vaya bien, queremos que triunfen. Yo creo que ninguno de nosotros como papás, cuando le decimos a nuestros muchachos, sea muchacho o muchacha, le decimos, mira, tal chica no te conviene, porque nosotros como padres a veces vemos cosas que ellos no ven. Pero cuando uno está enamorado, hermano, uno ve al otro hermoso, ¿sí o no? De alguna manera cuando uno se casa como que se le cae el encanto. Pero hermano, si uno escucha el consejo de los padres, es porque los padres quieren que a nosotros nos vaya bien. Y a veces, hermano, no ponemos atención. Entonces muchas veces Dios nos habla, pero no le ponemos atención a lo que Dios realmente nos quiere decir. Y fíjense que la Biblia dice que Dios siempre me ayuda y Él incluso me capacita para hacer su voluntad. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, vea por favor conmigo, Hebreos 13. Dice la palabra que el Señor nos capacita, Él nos ayuda para poder hacer su voluntad. O sea, Él sabe que no es fácil, Él sabe que es una lucha constante entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Versículo 20. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
les haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Dios es el que nos guía, nos ayuda a que podamos realmente hacer su voluntad. Dios nos ha dado ayudas, por decirlo así. Uno es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nos ha dado su presencia para que viva en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El problema es que la mayoría de nosotros solamente buscamos la voluntad de Dios cuando se trata de tomar decisiones. Pero la voluntad de Dios tendría que estar presente en toda nuestra vida, en todo, hermano. Todo lo que hacemos tendría que estar guiado por el Señor. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vean lo que dice, por favor, Filipenses 2. Versículo 12, Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios me da la capacitación para poder realmente hacer su voluntad. Dios sabe que no es fácil. En el Salmo 138, versículo 8, Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora, es claro que Dios quiere que hagamos su voluntad, pero una de las cosas que necesitamos entender es que hacer la voluntad de Dios es una decisión personal. Yo decido si la hago o no la hago. Yo decido si conozco o no conozco la voluntad de Dios, si yo la obedezco o no la obedezco. En el Salmo 48, se lo leo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que ir a la palabra, hermano. ¿Sabe que los pastores nos equivocamos a veces cuando damos consejos? Entonces es mejor ir a la palabra. He escuchado consejos a veces que los pastores damos, que en lugar de ayudar a la persona la mete más en problemas. Recuerdo un caso donde una mujer en una iglesia era maltratada por el esposo. El esposo era violento, era alcohólico, y él pues llegaba a la casa y la maltrataba no solamente verbal, sino que físicamente. Y cuando ella vino a la iglesia a preguntarle al pastor que qué hacía, el pastor no se fue a la Biblia. El pastor le dio un consejo según lo que él entendía que debía ser las cosas hechas. Y él le dijo: mire, usted se casó, aguántese. Y ore para que el Señor cambie a su marido. Pero el problema de cada día era lo mismo: los golpes y los golpes. Hasta que un vecino escuchó en un momento de golpiza y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, y justo estaba en el acto este hombre de golpearla, ahí nomás lo arrestaron y lo deportaron. Pero tuvo que entrar la policía, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor le dio un mal consejo. Usted nunca puede permitir que alguien maltrate su vida, nunca. La Biblia dice que incluso el inconverso no consciente de vivir en usted, que lo deje, que se vaya, hermano. Pero a veces tenemos la actitud de mártir porque no vamos a ver lo que la palabra dice. Dios dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón, hermano. Esto es lo que tiene que darme consejo. Los pastores nos equivocamos, hermano. Yo he escuchado pastores diciendo, por ejemplo, en cuanto a la alabanza, que levantar las manos es satánico, cuando la Biblia dice que levantemos manos santas, sin ira y sin contienda. Entonces, se da cuenta, a veces son conceptos. Hay gente que dice que usar instrumentos en la alabanza es satánico, porque es del Antiguo Testamento. Entonces dividen la Biblia en dos secciones y una no tiene ninguna relación con otra. No, hermano, la palabra es una sola. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando del Nuevo Testamento porque no existía, está hablando del Antiguo, porque todo es palabra de Dios. Entonces dice el Salmo 143, versículo 10, Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pero hermano, yo puedo llegar a conocer la palabra, yo puedo conocer exactamente lo que Dios quiere de mí. Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que hacer la voluntad de Dios no se trata de
hacer lo que nosotros queremos. Se trata de hacer realmente lo que Dios dice. Fíjense que en Juan capítulo 5, versículo 30, el Señor Jesús nos empieza a dar un ejemplo de cómo Él veía la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas, hacer la voluntad de Dios es hacer exactamente lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y es una lucha. Y aquí en Juan capítulo 5, versículo 30, el Señor Jesús dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ahora, la vida de Jesús no fue una vida de color de rosas. A veces la voluntad de Dios implica sufrir. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios va a implicar pagar un precio, va a implicar sufrir, y a veces es lo que no queremos. A veces pensamos que la voluntad de Dios todo es color de rosas. Hermano, en nuestra nación como padres, a veces es necesario, para que las cosas se hagan bien, que haya disciplina, que haya un castigo. A veces hay que darle una legada al muchacho para que reaccione y entienda que lo que está haciendo es malo. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra naturaleza humana que hacemos porque queremos hacer las cosas según nosotros pensamos, y porque a veces pensamos que al otro le puede pasar, pero no a mí. ¿Qué pasa cuando usted le dice a un muchacho: no toque la plancha porque está caliente? Si usted se descuida, él va y la toca. ¿Por qué? Porque es natural. O cuando dice pintura fresca, ¿qué va a hacer uno? No cree lo que dice y uno va a tocar. Entonces cuando uno dice: no hagas esto porque es pecado y te va a ir mal, y uno dice: no, a mí no me va a pasar nada. Hermano, no hay nadie que esté curado contra el pecado. Todos, hermano, fallamos en algún momento. Por eso Jesús decía en Juan 5:30, ¿verdad?, que Él hacía la voluntad del Padre. En Juan 6:37, dice Jesús, Juan 6:37 y 38, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Entonces la voluntad de Jesús era hacer simplemente la voluntad del Padre. Juan 4:31. Jesús decía que para Él hacer la voluntad de Dios no era una carga, hermano. Era lo que le producía alimento, era lo que lo nutría. Juan 4:31. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, para Él es un disfrute hacer la voluntad de Dios, no es una carga, hermano. Hay gente que piensa que Dios lo que quiere es manejarte, manipularte. No, hermano. Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Pero a veces nosotros pensamos que sabemos las cosas mejor que Dios. Dice la palabra que en Juan capítulo 5, versículo 19, que Jesús no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad de Dios. Cada vez que lo hacía, lo que fuese, lo más mínimo, Él siempre oraba al Padre. Cuando iba a resucitar a Lázaro, Él tenía poder para hacerlo. Él ora y dice: Padre, para que estos sepan que tú me enviaste. Lázaro, ven fuera. Siempre llamaba la atención al Padre. En Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y en Lucas 22:41 dice: y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerles, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas. O sea, Jesús, hermano, sabía que todo lo que Él hacía aquí en la tierra quería buscar la voluntad de Dios. Ahora, una de las cosas importantes que a veces tenemos que marcar bien claro: nosotros podemos conocer en detalle la voluntad de Dios, pero ese es el primer paso. Usted y yo podemos conocer de una manera clara cuál es la voluntad de Dios.
Pero eso de nada sirve si no nos damos el segundo paso. El segundo paso es, hay que obedecerla, hay que hacerla. Porque a usted de nada sirve que vaya al médico y el médico le diga, mire, usted tiene diabetes. Entonces, a partir de ahora tiene que cambiar su dieta de alimento y tiene que usar insulina. ¿Qué pasa si usted después de que sale de la consulta médica se va, no sé, a una venta de comida donde venden churrasco, por ejemplo? Una buena carne asada. Usted sabe que el médico le dijo que tiene que cuidar su salud y empieza a cambiar su dieta y ahora vegetales, frutitas. Y usted llega y se come un steak grande. Ahora, ¿qué está haciendo usted? Usted sabe lo que el médico le dijo que es bueno para usted. Pero de nada sirve esa información si no la ponemos en práctica, si no nos cuidamos. Para los hombres es normativo después de los 50 años el examen de la próstata. Pero muchos hombres latinos no van porque, no, pero si yo soy hombre, ¿cómo voy a permitir que me hagan ese examen? Hermano, es su salud. ¿Sabe? La mayor causa de muerte en los hombres es el cáncer de próstata. ¿Por qué? Simplemente por no hacerse un examen. Ahora ya lo hacen a través de la sangre. Así que no se preocupe, ya el examen ahora no es como el antiguo, sino ya ahora a través de la sangre. Entonces, pero hay que hacérselo, si no se lo hace, de nada le sirve a usted ver en la televisión o en los periódicos o en las revistas la información de que el cáncer de próstata mata a muchos hombres en estos países si no hacemos el examen. ¿A cuánto les gusta usar los Q-tips? Esos algodoncitos que están en esa cosita para limpiarse los oídos, que siente rico cuando uno está metiendo esas cosas. Pero ¿sabe que eso es mortal? Porque usted se empuja lo que tiene ahí sucio y eso le puede dañar su sistema auditivo. Por norma usted tiene que ir una vez al año al médico y que él le limpie. Esa es la forma de hacerlo. Pero dice, no, con un yo me lo meto y ya es suficiente. Y cuando ya se queda sordo, que no escucha, dice, ay, voy al médico. Pues si usted sabe las normas, ¿por qué no lo hacemos, hermano? Si usted sabe que beber soda todo el tiempo daña los riñones, ¿por qué tomamos refresco todo el tiempo? Tomemos agua. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces conocemos las cosas, pero no las hacemos. Y aquí en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, vea lo que dice el Señor Jesús. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, no se trata de hacer cosas para Dios, sino de obedecer a Dios. Pero en el versículo 24 continúa diciendo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hermano, yo puedo conocer la palabra, pero si no la pongo en práctica, de nada me sirve. ¿Sabe que uno de los retos, y justo hablábamos con Güell esta semana, uno de los retos más grandes que tenemos los que predicamos la palabra es poder apartar tiempo para yo, de una manera personal, estar con el Señor? No se trata de preparar mi sermón, preparar el estudio, no, mi tiempo personal con el Señor, donde Dios me habla a mí. O sea, no es mi prédica a la iglesia, no, lo que Dios me quiere decir a mí, porque yo tengo mis necesidades personales. Si yo no tengo ese tiempo, hermano, muchas veces la predicación se vuelve simplemente un discurso más. Y si esta palabra no hace efecto en mi vida, esto se vuelve simplemente un discurso más. Bonito. Que mueve a veces la emoción de la gente, pero no hace ningún cambio porque no es el Espíritu Santo el que la está dando. Es simplemente una emoción más, un discurso más. Ahora es claro, hermano, que Dios va a hacer todo lo necesario para que yo realmente viva dentro de su voluntad. El Señor dice, miren, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13.
Versículo 21. Dice que el Señor los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Proverbios 3. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, hermano. No pensemos que sabemos más las cosas que Dios. No, hermano. ¿Te he escuchado ese pasaje que dice que los niños es el reino de los cielos? ¿Por qué el Señor diría eso? Porque el niño es ignorante, hermano. El niño no sabe, el niño depende de sus papás. ¿Verdad que cuando están chiquitos, tienen 1 año, 2 años? Si usted lo pone aquí en la orilla y usted como papá le dice, le extiende los brazos, ¿qué hace el niño? ¿Verdad que el niño no se pone a pensar, no, porque si me tiro me voy a golpear? No, si a lo mejor mi papá va a hacer una broma y se va a quitar. No, el niño se tira. Porque él sabe que quien le está extendiendo los brazos es papá, él tiene confianza. Entonces a veces cuando ya vamos creciendo, dígale usted, por ejemplo, a un muchacho de 10 años, a ver, tírate. No, le dicen, no, pero aquí estás loco. Porque ya nos consideramos ya mayores, ya sabemos las cosas. Entonces, muchas veces la confianza está puesta en nosotros mismos y no en el Señor. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, Él le comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, una de las cosas importantes en el tema de la voluntad de Dios es la oración. Fíjate que es interesante, pero a lo largo de los años que he estado en el ministerio, he visitado tantas iglesias y todos los pastores dicen lo mismo. El culto menos concurrido en las iglesias es el culto de oración. A nuestro pueblo no le gusta orar. No importa la denominación, hermano, a la gente no le gusta. A la gente le gusta la alabanza, porque esto es emotivo. La alabanza, pues, alguna canción te llega al corazón y sientes en tu corazón la emoción y es bonito estar en la alabanza con el Señor. Pero la oración, a nuestra gente no le gusta. Pero la oración es clave para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo quiero que Dios me hable, me diga su voluntad en un caso específico cuando yo no paso tiempo con Él? Es imposible, hermano. Imposible. O sea, yo tengo que mantener una relación íntima con Dios todo el tiempo. Dice la palabra allí en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermano, cuando yo le digo, Señor, no sé qué decisión tomar en tal asunto, yo oro a Dios buscando su voluntad. Muchas veces lo que Dios va a usar es, voy a llevar un texto bíblico. Me va a llevar a lo mejor a un tiempo de prédica. Me va a llegar a lo mejor a un tiempo a lo mejor alguien va a venir, va a decir alguna palabra. Yo recuerdo hace muchos años en una iglesia en la que estábamos pastoreando, que yo terminé de predicar y después del culto me acercó un muchacho que había llegado de visita a la iglesia. Y me dice, oiga, me dice, pero ¿a usted quién le dijo todas esas cosas? Y yo le digo, ¿cuáles cosas? Le digo, no, todo lo que usted dijo ahí, me dice, es que alguien le vino a contar mi vida. Yo le digo, no, yo ni te conozco. Me dice, no, ¿verdad que mi papá le dijo a usted las cosas que yo estoy pasando? Le digo, no, yo ni sabía que te ibas a venir ahora. Le digo, yo simplemente prediqué, le digo, pero no sabía que te ibas a venir. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ayer en la mañana yo estaba con una situación bien difícil, me sentía mal, y llamé, me dice, al líder religioso de la iglesia donde yo voy, y me dijo que tenía que hacer cita, que no tenía tiempo realmente para atenderme. Entonces me dice, mi papá me invitó hoy para venir a la iglesia. Dije, bueno, voy a ir a ver qué me dicen ahí. Pero cuando usted empezó a hablar allá al frente, es como que alguien le dijo toda mi vida y empezó describiendo usted los detalles de lo que yo estoy pasando. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Quién se lo dijo? Le digo, nadie me lo dijo. Simplemente le digo que Dios sabía que te ibas a venir ahora y Dios quería decirte que Dios tiene una respuesta a tus preguntas. Y nos sentamos por ahí, empezamos a hablar con él y él ese día entregó su vida a Cristo. O sea, Dios habla, hermano, a través de la palabra. Dios habla a través de la palabra. Dios sabe que cuando le pedimos a Él las cosas, Él siempre está dispuesto a hacerlo. Dice la palabra también ahí en Juan capítulo 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Hermano, hablemos con el Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión significa intimidad, tenemos que hablar con Él.
A veces nos ha enseñado que solamente tenemos que hablarle al Padre y al Hijo. Pero hermano, la Biblia dice el amor del Padre, dice el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener comunión con Él. Hablarle, hermano. ¿Sabe quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Dice la palabra que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay que hablarle a Él. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que ir a la palabra y pedir al Espíritu Santo que me ilumine para entenderla. Yo a veces he leído textos que no entiendo, hermano. Tengo que ir una y otra vez y poco a poco lo voy entendiendo. Cuando el Espíritu Santo me va mostrando realmente qué es lo que quiere decir. Entonces usted también puede decirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu respuesta a esta situación. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es asegurarse que lo que estamos pidiendo, considerando hacer, no sea algo que la Biblia prohíbe. Hay cosas que la Biblia dice, no, no lo hagas. Usted no puede orar al Señor y decirle, Señor, ¿será que me robo estos mangos de la tienda, Señor? ¿Será que está mal? No, hermano, usted ya sabe que la Biblia dice, no robarás. Entonces no tenemos que robar. O un hombre en su trabajo le dice al Señor, Señor, ¿será tu voluntad que me eche una canita al aire con esta compañera de trabajo? ¿Será que no es tan malo que yo, pues no sé, tengo una relación a lo mejor con esta persona de una manera virtual? Porque ahora es la moda, el Facebook. Tener relaciones sentimentales a través del Facebook de una manera virtual. Y a veces son gente que ya están casadas. Entonces a veces es un problema con ese tipo de cosas. Hace muchos años tratamos el caso de una muchacha que nos llamaron porque estaba en una crisis. Y cuando ella empezó a acusar a su marido, que el marido se había ido, la había abandonado. Y al final de cuentas contactamos al muchacho y él regresó a casa y me dice, mire, la verdad que yo me fui porque ya no aguanto a esta mujer. Yo le digo, ¿pero qué pasa? Mire, me dice, ella pasa todo el día. Ella no trabaja, me dice, se queda aquí en la casa. Yo me voy a trabajar, la casa está hecha un desastre cuando me voy y cuando regreso está exactamente lo mismo. No hay comida, los niños están sucios, los niños no han comido. Y yo le digo, ¿qué pasas haciendo todo el día? Facebook. Facebook. Entonces el esposo descubrió un día, me imagino que ella escuchó que él iba llegando y salió corriendo a la cocina para que dijera a él, está en la cocina haciendo algo. Y él se le olvidó cerrar la cuenta de Facebook. Y cuando él vio la computadora, le llamó la atención que había un chat ahí, una discusión, una charla. Y él se sienta y empieza a ver, ella estaba manteniendo una relación a distancia con un exnovio en su país. Y ahí le decía, no, lo que pasa es que mi vida es miserable, mi marido ese realmente no hace nada, mira, él me hace infeliz, y todo lo que le estaba diciendo ahí, y el esposo empieza a leer. Ahora, ¿cómo crees que se sintió ese hombre cuando descubrió eso? Ahora yo le decía a ella, pero ¿por qué hiciste eso? No, pastor, lo que pasa es que, mire, yo oré. Yo digo, yo oré. Y entonces me dice, yo no sentí ninguna carga cuando empecé este tipo de relación con este exnovio. No estamos haciendo nada malo. No estoy engañándolo a él realmente. Nunca me ha acostado con este novio. Simplemente es mensaje, me dice, para pasar el tiempo. Bueno, esa es infidelidad. No importa cómo usted y yo lo querramos ver. Entonces, la verdad de lo que es pecado y lo que no es pecado está aquí en la palabra. Cuando usted y yo, hermano, no obedecemos lo que la palabra dice, es imposible que lleguemos a conocer la voluntad de Dios. No se puede, hermano. No se puede. Ahora, imagínese que usted en este momento tiene una situación específica y usted quiere saber qué hacer. Si usted no se toma el tiempo para pasar tiempo con el Señor, pasar en intimidad con Dios, si usted no pasa tiempo leyendo la palabra, si usted no pasa tiempo conociendo realmente qué es lo que Dios dice en la Biblia, hermano, jamás vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Usted va a dar cuenta más adelante que la Biblia claramente lo dice, la voluntad de Dios es esto, así claro, específico. No hay que buscar tanto, hermano. Usted se puede ir a una concordancia bíblica y poner ahí, o ponga en Google la voluntad de Dios, versículos que hablan de eso. Un montón que te dice la voluntad de Dios es esto. Entonces muchas veces el problema no es tanto que no las conozcamos. A veces el problema mayor es que no queremos hacerlo. Porque a veces lo que Dios nos está diciendo que hagamos no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo estoy buscando.
O sea, si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que me case con fulano, hermano? A veces yo he tomado la decisión ya. La mayoría de nosotros, seamos realistas, ¿cuántos de nosotros oramos para que Dios nos mostrara cuál era la persona? O sea, Dios me da la sabiduría, hermano. O sea, yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para que esa persona de la que yo me he enamorado sea realmente la persona que Dios tiene para mí. Pero recuérdese, el momento en que usted se casó, es su decisión. Es su decisión. Usted puede echarle la culpa a quien quiera, pero es nuestra decisión. ¿Cómo yo puedo saber si lo que estoy haciendo va de acuerdo a lo que Dios dice? No os unáis en yugo es igual con los incrédulos. Si es incrédulo, no se case. Tan sencillo como eso. Entonces, hay cosas que Dios me dice como principios. Pero la cuestión es esta, hermano. Yo decido si conocer la voluntad de Dios es importante, y yo decido si hacer la voluntad de Dios es importante. A final de cuentas, lo que yo decida es mi responsabilidad y son mis consecuencias. Yo no sé qué decisión usted estará tomando o va a tomar en estos días. Yo le doy un consejo. Vaya a la palabra, hermano. Dígale al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación, en esta decisión que voy a tomar? Y si Dios le dice que no, hermano, no lo haga. Si Dios le dice, espérate, espérese. Si Dios le dice, toma una decisión totalmente diferente, tome una decisión diferente. Hermano, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y cuánto necesitamos, Señor, poner nuestra fe, poner nuestra confianza, poner, Señor, todo lo que somos delante de ti. Porque Dios, cada día tenemos que tomar decisiones. Y Padre, muchas veces nos cuestionamos de cuál realmente es tu voluntad. Y mi Dios, en el nombre de Jesús, te queremos pedir en esta mañana, Señor, que los que estamos acá, los que están conectados, Señor, a través del Zoom, a través de Facebook, Padre, que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión de acuerdo a lo que tu palabra dice. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. Porque tu voluntad está ahí, marcada, reflejada en tu palabra. Pero, Señor, muchas veces, Señor, nosotros queremos, Señor, hacer las cosas como nosotros queremos y no como tú dices. Señor, conocer tu voluntad es sumamente importante. Pero tenemos que dar el segundo paso, Señor, no solamente de conocerla, sino también de obedecerla. Y mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Yo le voy a pedir que donde tú estás, empieces a orar al Señor. Que tú le digas al Señor en cualquier situación en la que estés pasando, que Él te muestre realmente cuál es su voluntad para esa situación específicamente que estás pasando. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, a lo mejor aquellos que están con problemas matrimoniales, Señor, que puedan hoy buscar tu voluntad, Señor, y poder hacer lo que tu palabra dice. Que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, buscar tu consejo, Señor. Que aún si vamos a otras personas, Señor, a buscar consejo, que estemos seguros que esa persona te conoce, que esa persona pasa tiempo contigo, Señor. Que podamos al mismo tiempo, Señor, buscar tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a tomar cada decisión, Señor. Dios, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona a lo mejor en este lugar, Señor, o de los que están conectados, que a lo mejor ha tomado decisiones, pero hoy se ha dado cuenta, Señor, que estaban fuera de tu voluntad. Tu palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, tu palabra nos dice que tú eres un Dios de oportunidades, Señor, un Dios que perdona, que restaura, Señor. Cualquiera que haya caído, Señor, en malas decisiones, Señor, pueda hoy, en el nombre de Jesús, arreglar las cosas contigo, Señor, y poder tomar las decisiones correctas, Señor. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por esta mañana que podemos acercarnos a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que habla nuestra vida, Señor. Tú nunca lo haces, Señor, de una manera sin un propósito, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que
a alguien tú querías hablarle, Señor. Te pedimos que a través de esta serie tú nos sigas hablando, Señor, y sigas haciendo las cosas como tú quieras, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te entregamos, Señor, el control de nuestra vida a ti, Señor. Te entregamos el control de nuestra vida a ti, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Una vez más te entrego hoy, Señor. Díganselo al Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad, y confiando en ti. Todo mi ser se rinde a ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno, Señor. Porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar. Mi Dios y Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, en el nombre de Jesús, mi corazón. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Sabemos que todos los días tenemos que estar buscando tu voluntad, Señor. Y cada día tenemos que tomar decisiones, Señor. Y hacer lo que tú dices, o de hacer, Señor, lo que nosotros creemos. Pero Padre, ayúdanos en que cada día podamos buscar, Señor, tu voluntad y hacerla, Señor. Porque tú eres digno, Señor. Porque eres digno. Tú eres digno de alabar, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de adorar. Digno de adorar. Mi Dios y Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres digno, te adoramos a ti, Señor. Eres digno de toda alabanza, de todo reconocimiento, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor. Y Padre, en esta mañana nos postramos delante de ti, reconociendo que tu voluntad, Señor, es la mejor, Señor. Que tu voluntad es buena, la vida perfecta, Señor. Que tu voluntad es lo que necesitamos, Señor. Y Padre, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos en el nombre de Jesús. Y dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Porque sabemos que siempre lo que tú haces en nuestra vida es para bendición, Señor. Por eso que Dios te bendecimos. Por eso te glorificamos, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos hacer una invitación a aquellas personas que a lo mejor están conectadas y que a lo mejor nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Dice la palabra de Dios que hay 4 cosas que necesitamos reconocer delante de Dios para poder tener la salvación y la vida eterna. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno. Dice que todos estamos separados de la gloria de Dios. La segunda cosa que la Biblia dice es que no hay religión, no hay iglesia, no hay ningún medio humano que te pueda salvar. Dice la Biblia que la salvación es por la fe en Jesús.
Slide en Efesios capítulo 2, porque por gracia somos salvos. Y esto no es algo de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú puedes ser una persona religiosa, pero eso no te salva. Dice la palabra en tercer lugar, que la salvación es un regalo de amor que Dios nos da. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y número 4, la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es una decisión personal. Si hay una persona de los que están a lo mejor conectados que quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que nadie me puede dar salvación y vida eterna. Yo en esta mañana pongo mi fe en Jesús y lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Señor, gracias por esa salvación que tú me has dado, Señor. Si usted hizo esta oración creyendo en Cristo como su Señor y Salvador, creemos que su nombre está escrito en el libro de la vida. Comuníquese con nosotros y será un placer poder orientarle a una iglesia o seguir ministrándole a través de las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y me postro en tu presencia. Levanta tus manos delante del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. Saludos a los que están en Zoom, los que están por Facebook, hermanos. Dios les bendiga. Recuerden que el domingo tenemos culto a las 10 de la mañana y a las 11:30. Así es que Dios les bendiga. Y el miércoles, pues igual nos vemos en Zoom. Y el viernes también. Así que bendiciones, amados hermanos. Solo falta el grito de júbilo. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Enseñado
mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré.